Bien, buenos días a todos los presentes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos en esta jornada de investigación organizada por el Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz, INIBICA. También bienvenidos a todos los profesionales que desde distintos puntos de nuestra geografía provincial, regional y nacional nos están escuchando y viendo en streaming. Muchas gracias a todos por estar aquí conectados. En primer lugar, les voy a presentar a las personas que me acompañan en la mesa. A mi izquierda se encuentra doña Eva Pajares Ruiz, delegada de Salud y Consumo de la provincia de Cádiz. Muchas gracias, delegada, por acompañarnos. La siguiente persona que se encuentra en la mesa es don Manuel Aguilar Diosdado, director científico del INIBICA, al cual ya le agradezco, al igual que al gerente que nos acompaña en el extremo de la mesa, Julio Ríos, el que esta jornada de investigación en atención primaria y cuidado se celebren en el campo de Gibraltar y más concretamente se realicen aquí y se retransmita en directo desde este salón de actos del Hospital Universitario Punta de Europa de Algeciras. En segundo lugar, ya que nos tenemos que ajustar un poquito al tiempo que tenemos asignado, solo comentarles que el principal objetivo de la jornada es poner en valor la oportunidad que nos facilita el INIBICA, cuya principal actividad se centra en la generación de conocimiento científico y biomédico para la mejora de nuestra actividad asistencial. El INIBICA pone a disposición de los profesionales sanitarios los medios necesarios para materializar su idea, apoyando la búsqueda de financiación y gestión de recursos para llevar a cabo proyectos de investigación e innovación. A su vez, fomentan el desarrollo de redes dentro del sistema sanitario público andaluz y la integración de los profesionales de atención primaria, sobre todo a quien va dirigida esta jornada, a los grupos de investigación del Instituto con el fin de reforzar sus competencias investigadoras y hacerles partícipes de la mejora de la salud mediante el conocimiento y las nuevas tecnologías. En tercer lugar, quería resaltar que tanto mi equipo como yo iniciamos una transformación de nuestra área sanitaria dentro de una línea de estrategia de mejora continua en el área de investigación, docencia, formación y calidad. Esta transformación ha sido la actualización de todas las comisiones clínicas asistenciales y no asistenciales de nuestra área, potenciando y facilitando la participación de los profesionales a todos los niveles, sobre todo también asesorando a la dirección en órganos de participación. La reanudación por parte de las distintas unidades de gestión clínica de nuestro hospital y de nuestra atención primaria en conseguir la acreditación y de la certificación de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, la ACSA. Sin más, el pasado miércoles nuestra unidad de gestión clínica de nefrología conseguía la acreditación a nivel óptimo de la ACSA. Por supuesto, también la consecución y el reconocimiento el pasado año como hospital universitario ha sido un revulsivo para conseguir que distintos grados sanitarios y no sanitarios puedan realizar sus prácticas en nuestros centros sanitarios, tanto en el hospital como en los centros de atención primaria de nuestra área sanitaria. Para acabar y por último, quería agradecer al equipo del INIBICA, a su gerente Julio Ríos, a su director científico Manuel Aguilar, a los responsables de la unidad de proyectos Lourdes Rodríguez, a la responsable de la unidad de investigación clínica, Laura Quintana, pues que estas jornadas se puedan celebrar hoy aquí en Algeciras, en el Hospital Punta de Europa. Mi gratitud también para todos los participantes en la jornada y muy especialmente a mi equipo directivo, que ha sido el que ha impulsado esta jornada, junto con el responsable de nuestra unidad del área de investigación, docencia, formación y calidad, Ceferino Prieto. Pues él ha sido el principal artífice para que hoy, aquí en nuestro Hospital Universitario Punta de Europa de Algeciras, se celebre esta jornada de investigación en atención primaria y cuidado. Muchas gracias.
Bien, seguidamente le paso la palabra a nuestra delegada territorial, doña Eva Pajares. Tiene usted la palabra. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a estar con vosotros en este acto inaugural de esta jornada sobre investigación en atención primaria y cuidado que organiza el Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz, junto con el área de gestión sanitaria del Campo de Gibraltar Oeste. Gracias especialmente a los que me acompañan en la mesa, al gerente del área, a Manuel Aguilar, el director científico del INIBICA y, como no, al gerente del instituto, a Julio Ríos. Para mí siempre es un placer poder acompañar a los profesionales sanitarios en jornadas como las que hoy nos reúne y que vienen a poner sobre la mesa la importancia que tiene la investigación en salud. Como apuntaba la consejera de Salud y Consumo de la Junta, Catalina García, hace apenas unas semanas, el apoyo a la I+D+I en salud va a ser una prioridad en esta legislatura, con un incremento de un 2,5% del presupuesto respecto al año anterior. El apoyo a la I+D+I supone una mejora en los resultados en salud y una aportación a la creación de valor y empleo de calidad en nuestra tierra. Y por ello, Andalucía ya trabaja en la simplificación, agilización y eliminación de trabas burocráticas en la I+D+I, tanto en la relación con la puesta en marcha de proyectos como en la contratación de personal investigador, de forma que nuestra comunidad sea un espacio atractivo en este sentido. La provincia de Cádiz cuenta ya con 77 grupos de investigación INIBICA, con un total de 977 profesionales adscritos al instituto, repartidos en 6 programas científicos. Pero no queremos quedarnos ahí y queremos que los profesionales sanitarios os animéis a participar en este tipo de proyectos y seguir avanzando en ofrecer mejoras a nuestros pacientes. La Estrategia de Investigación e Innovación en Salud de Andalucía 2023 pretende orientar y ordenar el desarrollo y generación del conocimiento biomédico y sanitario dentro del sistema sanitario público, por lo que la Consejería de Salud y el INIBICA desarrollan hoy esta jornada dirigida a la investigación e innovación, que se realiza desde atención primaria, donde el entorno del paciente es el más natural. Una investigación orientada a mejorar los niveles de salud de nuestra población, haciéndonos preguntas y reflexionando sobre lo que hacemos en la práctica asistencial, que en el fondo es en lo que consiste investigar. Sin duda estoy convencida de que el programa que se ha planteado para esta jornada va a ser de gran interés para todos los que estáis interesados en dar este paso adelante, generando conocimiento biomédico para la mejora de la actividad asistencial. Por ello, solo me queda desearos que disfrutéis de las ponencias que se van a desarrollar en esta mañana y que os animéis a participar en investigación. Contaréis para ello, sin duda, con el apoyo del Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz y, como no puede ser de otra manera, de la Consejería de Salud y Consumo. Muchísimas gracias. Bien, seguidamente va a intervenir don Manuel García Diosdado, equivocado, Aguilar y Diosdado, y tiene la palabra, Manuel. Muy bien, pues muchas gracias, Jesús, y muchas gracias, Eva, por vuestra acogida y, por supuesto, muchas gracias a todos los asistentes por vuestro interés y atención. Decía Jean Monnet, no el pintor impresionista francés, sino alguien que se llamaba prácticamente igual y que trabajó en la Constitución de la Unión Europea en los años 50, que las instituciones eran absolutamente fundamentales para continuar los proyectos. Las personas eran necesarias para iniciarlos, pero las instituciones para darle continuidad. Y esto es lo que pretende el Instituto. El Instituto se configuró en el año 2017, es un instituto relativamente joven. Hemos trabajado para su constitución durante prácticamente 15 años y lo que pretendemos es crear un nivel estructural que dé soporte a la institución y, por lo tanto, que asegure la investigación en salud. ¿Y por qué consideramos que es tan importante la investigación en salud? Pues en el mundo sanitario debe formar parte de nuestra actividad. Es verdad que se comenta, y hemos comentado todos,
que la actividad asistencial prácticamente nos lleva todo el tiempo y no disponemos de más tiempo ni para docencia ni para investigación. Sin embargo, la investigación y la docencia mejoran la actividad asistencial. Y por otra parte, nosotros en nuestra actividad asistencial, tanto en cuidados como en atención clínica, no hacemos más que aplicar lo que otras personas han investigado, han comprobado y han evidenciado que es lo mejor. Por lo tanto, es un reto para las instituciones sanitarias incorporar la investigación como una actividad habitual, si no de todos los profesionales, sí de gran parte de los profesionales. Ese es el primer concepto. Para ello aprovechamos fondos europeos y sacamos una convocatoria de proyectos, los proyectos CITI, y se constituyeron los primeros grupos y actualmente el instituto está en fase de acreditación por el Instituto Carlos III del Ministerio de Ciencias, Investigación y Ciencia. Por lo tanto, la investigación debe formar parte de nuestra actividad sanitaria. Primero, porque en cierta forma es incluyente, y segundo, porque mejora nuestra actividad asistencial. En segundo lugar, lo que vamos a hacer en la jornada de hoy, además de tener esto muy presente, la necesidad de incorporar la investigación a nuestra actividad, es presentar los recursos disponibles. Porque claro, ustedes, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y cómo puedo yo investigar? Pues para eso está el instituto, para difundir de qué recursos. Hay multitud de recursos, tanto del Ministerio como de la Consejería, como del Sistema Andaluz de Salud, disponibles para facilitar la investigación. Lo primero es conocerlo y lo segundo, ponerse en disposición de obtenerlo. Lo tercero es que ustedes conozcan lo que es el instituto, los grupos que lo configuran, las actividades que realizan y, por lo tanto, que se pueda responder de una forma rápida y sencilla a cómo puedo yo comenzar a realizar una investigación que tengo en mente. Por lo tanto, estos son los objetivos. Lógicamente, es imposible cumplir estos tres objetivos en el periodo que tenemos en la mañana, pero sí que podríamos establecer los principios básicos para ponernos en marcha y para conseguirlos en un tiempo relativamente corto. Por lo tanto, vamos a hablar de investigación clínica, vamos a hablar de proyectos de investigación, vamos a hablar de actividades del instituto orientados a ello y vamos a hablar, y sobre todo, para concluir, de ejemplos de actividades investigadoras en nuestra área, tanto en atención primaria como en atención en cuidados. Por lo tanto, yo creo que esto cerraría el círculo y sería una magnífica manifestación de que lo que proponemos es posible y es factible realizarlo en la actualidad. Y para ello pues nos pondremos en marcha y hemos diseñado esta jornada sobre investigación. Muchas gracias. Bien, delegada, tiene usted el honor. Bueno, pues me han dado el honor, así que quedan inauguradas estas jornadas. Espero que la aprovechéis bien y, bueno, muchísimas gracias. Bien, Laura, compañía, por el siguiente punto. Sí. Buenos días, mi nombre es Lourdes Rodríguez, soy gestora de proyectos de INIVICA y voy a haceros un resumen de las principales características de la convocatoria de proyectos de investigación en el ámbito de la atención primaria, hospitales comarcales y centros hospitalarios de alta resolución. Vamos a ver el objetivo de esta convocatoria, cuáles pueden ser sus solicitantes, las características de la convocatoria, los requisitos de participación, cómo debéis presentar las solicitudes y el proceso de evaluación.
En primer lugar, los objetivos de esta convocatoria, por una parte, son impulsar la actividad investigadora en atención primaria, atención a la persona, a la familia y la comunidad, en el ámbito de los hospitales comarcales y en los centros hospitalarios de alta resolución, los CHARES. Y, en segundo lugar, financiar proyectos cuyos resultados se puedan aplicar y redunden en una mejora de los resultados en salud y en la eficiencia de la asistencia sanitaria o de la organización de la misma. Las características de la convocatoria son particulares porque se divide en dos fases. Hay una primera fase que se abre mañana, día 1 de febrero, hasta el día 15 de febrero. Luego, más adelante, tendremos oportunidad de ver la planificación, el calendario. En esta primera fase supone la entrega de una breve expresión de interés para valorar la novedad, la relevancia y la aplicabilidad de las propuestas. Tras la fase 1, la resolución determinará qué proyectos, qué expresiones de interés son aptas o no aptas para pasar a la fase 2, que supone la presentación del proyecto. Una memoria más extensa en la que ya desglosáis la memoria, la metodología, el plan de trabajo, el equipo de investigación. Podéis presentar proyectos de un máximo de 3 años con un presupuesto de un máximo de 20.000 euros, a los que se le añade un 15% de costes indirectos en concepto de gastos de gestión. Los requisitos para ser investigador principal, por una parte, cada proyecto puede contar con 1 o 2 investigadores principales, deben ser profesionales que desarrollen su actividad en los distritos o áreas de gestión sanitaria, en centros de atención primaria, en hospitales comarcales y centros hospitalarios de alta resolución. Deben contar con el doctorado, licenciatura, diplomatura o el grado, y no podrá ser IP, a su vez, de un proyecto que ya esté financiado y activo de esta misma convocatoria. Esta convocatoria surgió en 2020, se han abierto plazos en los años sucesivos y, por tanto, un IP que ya haya obtenido un proyecto en esas convocatorias anteriores, en esos plazos anteriores, no podría solicitar un nuevo proyecto. Por otra parte, el equipo de investigación también debe cumplir unos requisitos, y es que en su mayoría, tanto en número como en reparto de tareas, deben pertenecer a los distritos o áreas de gestión sanitaria, a los centros de atención primaria, a los hospitales comarcales y CHARES. Además, pueden participar como investigadores colaboradores, profesionales del Espacio Europeo de Investigación, es decir, de entidades extranjeras, u otros centros de salud del Sistema Nacional de Salud, conformando entonces un proyecto multicéntrico, pero siempre cumpliendo el requisito anterior que hemos visto. En su mayoría deben ser profesionales de estos ámbitos. Aquí veis un pantallazo de la web en donde debéis acceder para presentar las solicitudes. Tenéis ahí el link y el aspecto que encontraréis cuando accedáis. Debéis registraros si no estáis registrados en esta web de ocasiones anteriores, de otras convocatorias que igual la conocéis. Si no, tenéis que registrar como investigador y ahí tenéis marcado casillas que os pueden ser útiles, la de modelos, ahí vais a encontrar el modelo normalizado de memoria, de expresión de interés para la fase 1. Vais a encontrar también las guías, la guía de solicitud, la guía de evaluación, que son prácticas y útiles a la hora de escribir el proyecto. Y luego aquí, un poquito más abajo, tenéis marcado para que identifiquéis bien cuál es la convocatoria a la que debéis acceder. No se ve mucho desde allí, pero si os fijáis, cuando entréis en la aplicación vais a ver que pone FPS 2020. Es esa la convocatoria, que no os confunda el año 2020. Fue el año en que se publicó la convocatoria y se han abierto plazos en los años siguientes. Y aquí a la derecha, donde debéis entrar en la aplicación. Esta es la previsión que os decía de fechas y que suele ser bastante exacta. Del 1 al 15 de febrero se abre el plazo para la presentación de las expresiones de interés y os resumo los plazos más importantes. En el mes de abril se resolvería cuáles son aptos y no aptos y tendríais hasta el mes de junio o julio para presentar y elaborar, tendríais estos meses
para elaborar la memoria del proyecto, ya una memoria más extensa. Finalmente, aproximadamente en los meses de octubre y noviembre se resuelve la convocatoria. Aquellos proyectos que sean financiados comienzan en ese mes, en noviembre-diciembre. La documentación para entregar en esta primera fase es sencilla, es simplemente una breve expresión de interés. Tenéis el modelo normalizado en la web que os he enseñado antes. Y luego hay que presentar la autorización de la dirección del servicio al que estéis vinculados, pero solamente para el caso de aquellos profesionales que sean investigadores principales. Igualmente, la autorización de la dirección del distrito o área de gestión sanitaria para los IPs. En este apartado de estas autorizaciones quería deciros que aquí en el hospital y en el área de gestión sanitaria oeste contáis con la ayuda de Ceferino Prieto para recabar estas autorizaciones, ¿vale? Que esta primera fase es muy sencilla en cuanto a documentación. La expresión de interés es muy breve, poco más de una hoja, y en la autorización Ceferino os ayuda con ello. Existe un modelo, además. Como decía, aquellas expresiones de interés que sean evaluadas como aptas pasan a la fase 2 y aquí sí hay que entregar una memoria científico-técnica más amplia, especificando quién va a ser el equipo, la metodología, el plan de trabajo, el presupuesto. Para ello hay un modelo de memoria también en la web. Hay que presentar el currículum de todos los miembros del equipo. No, para esto no hay un modelo normalizado, aunque también hay un modelo disponible. Y yo os recomiendo que, si al menos no utilizarlo, sí ojearlo, porque da una pista de qué información hay que incluir y que no os falte. Y la hoja de información al paciente y consentimiento, en el caso de que por la naturaleza del proyecto, si así lo requiera. Y por último, vemos la evaluación, importante para que lo tengáis en cuenta para redactar y darle forma al proyecto. En la fase 1 van a valorar criterios como la novedad, la relevancia, la aplicabilidad. Y en la fase 2 van a valorar la calidad científico-técnica. Este es el criterio que tiene un mayor peso, con aspectos como la relevancia, la metodología, el plan de trabajo. Van a valorar también el equipo de investigación, que sea un equipo de personas capacitadas, con unas horas de dedicación adecuadas a lo que el proyecto requiere. Evaluarán la adecuación del presupuesto y además la aplicabilidad del proyecto, el alcance, el número de pacientes, el impacto y las posibilidades de transferencia. En ambas fases os indico que tenéis la guía de evaluación que os desarrolla y os detalla más a fondo estos aspectos. Y nada más, yo por mi parte simplemente animaros a participar, que si tenéis alguna idea lo pongáis por escrito, que os animéis a completar la expresión de interés, que esta primera fase es sencilla, entre comillas, sencilla en cuanto a que no supone un gran esfuerzo de documentación y además estamos siempre a vuestra disposición para ayudaros en INIVICA, aquí en el hospital, por parte de Ceferino, de las compañeras de ensayos clínicos y bueno, y al final de la presentación además tendréis nuestros datos de contacto por si tenéis alguna duda o queréis ir más a fondo a algún otro aspecto de la convocatoria. Os dejo con mi compañera Laura Quintana. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Laura Quintana, llevo el área de ensayos clínicos del Instituto y a continuación voy a exponer muy brevemente cómo desde INIVICA podemos ayudaros a postular vuestro proyecto a esta convocatoria, ¿vale? Y principalmente os podemos ayudar a dos niveles. En primer lugar, como ya ha comentado mi compañera, damos soporte en cuanto a todo el proceso de solicitud en sí mismo. Es decir, controlamos plazos, plataformas, accesos, documentación a aportar, carga de documentos, etcétera. Y, en segundo lugar, asesoramos en la preparación de vuestra memoria científica, que no es otra cosa que el proyecto debidamente estructurado y redactado. De esta manera, desde el Instituto, si nos enviáis la memoria con tiempo suficiente,
podemos hacer una revisión integral de la misma a nivel metodológico, ético, legal, estadístico, etcétera, e intentar mejorarla en lo posible para que podamos conseguir la financiación. ¿En qué consiste esta revisión de las memorias? Bueno, pues nosotros he anotado aquí qué es lo que más comúnmente revisamos. En primer lugar, revisamos o nos cercioramos de que la propuesta es compatible con los recursos y servicios disponibles en el centro. En segundo lugar, analizamos la viabilidad de la propuesta desde el punto de vista estadístico, es decir, si para poder validar vuestra hipótesis de trabajo con un adecuado nivel de confianza estadística, la muestra con la que contáis en vuestro centro, o lo que es lo mismo, el número de pacientes que tenéis en consulta o en vuestro centro, ¿es suficiente o no? Porque si no es suficiente, quizá tendríamos que plantearnos involucrar a más centros participantes o, bueno, modificar algún aspecto metodológico, etcétera. En tercer lugar, también asesoramos a nivel estadístico y en el cálculo de tamaño muestral, ¿vale? Que sería el tercer punto. Para esto nos apoyamos en una empresa externa que es Biostatest y que ya muchos conocéis. Y en cuarto lugar y en general, intentamos incluir mejoras a nivel metodológico para hacer el proyecto o cada proyecto lo más atractivo posible, principalmente apoyándonos en nuestros servicios centrales del instituto, que tenemos aquí, ¿ves? Genómica, bioinformática, aplicaciones tecnológicas, etcétera. Os pongo un ejemplo. Si tenéis un proyecto que implica recogida de muestras a pacientes porque queréis monitorizar algún biomarcador o algún metabolito específico en sangre, nosotros os podríamos sugerir incorporar al proyecto un análisis genómico que haríamos en el instituto, porque probablemente un estudio genómico podría complementar los resultados que obtuvierais del proyecto, quedando un proyecto más completo, ¿vale? Y ahora os quiero hablar muy brevemente sobre cómo preparar una memoria de la forma más correcta y adecuada posible. Os voy a dar 4 pinceladas en base principalmente a nuestra experiencia y a lo que nos encontramos en nuestro día a día. En primer lugar, quiero comentar la importancia de una escritura impecable a la hora de redactar la memoria. Y es verdad que en muchas ocasiones las memorias vienen denegadas no porque no sean innovadoras ni relevantes, sino porque el evaluador no está alcanzando a comprender la metodología y así nos lo hacen saber en algunas valoraciones que nos devuelven. Yo personalmente pienso que aunque este es un problema recurrente debería ser el menor porque es el que más sencilla solución tiene y por eso siempre os recomendamos que escribáis la memoria tranquilamente, aunque sabemos que tenéis 1000 cosas a la vez, pero bueno, intentar escribir tranquilamente, detallar de forma clara y concisa todo, no dar conceptos por entendidos o sabidos y hacer buen uso de los signos de puntuación. En este contexto quiero resaltar también la importancia del título, porque bueno, el título al final es la carta de presentación de vuestro proyecto, es el primer contacto que se tiene con el proyecto y bueno, creemos que cuanto más descriptivo y preciso sea, pues mejor. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería un título, la estructura general de un título, ¿vale? Que quedaría estudio clínico, fase la que fuera, multi o unicéntrico, aleatorizado, de grupos paralelos o no, para evaluar el objetivo, que podría ser pues el efecto de un tratamiento en una población de pacientes, ¿vale? Os he puesto ahí pues una estructura general de un título. Otro punto a tener en cuenta en la redacción de una memoria es que los objetivos propuestos deben ir alineados con las variables a cuantificar, ¿vale? Esto a priori parece de sentido común, pero bueno, no siempre va alineado, ¿vale? Os pongo un ejemplo. Si el objetivo 1 es evaluar la supervivencia libre de progresión de un paciente, la variable 1 debería de ser el tiempo, en días, meses o como queráis cuantificarlo, hasta el diagnóstico de progresión al paciente, ¿vale? En otro ejemplo os he puesto un objetivo 2 que sería evaluar la seguridad de un fármaco o de un producto sanitario, ¿vale? Pues para evaluar la seguridad la variable que aplicaría sería valorar los eventos adversos, el número y la naturaleza de eventos adversos que los pacientes que toman esta medicación o que están tratados con este producto están experimentando, ¿vale? Otro detalle a tener en cuenta en la redacción de una memoria es la importancia de incluir esquemas o diagramas. ¿Por qué? Pues porque estos elementos facilitan enormemente la comprensión, y vuelvo a lo que decía antes, ¿no? Es primordial que un evaluador no tenga dudas acerca de la metodología que estamos proponiendo y acerca del proyecto que estamos presentando. Aquí os he puesto un ejemplo de un diagrama que preparamos para un estudio que conllevaba visitas trimestrales de los pacientes al centro
y donde anotamos, de manera que se pudo ver de manera ágil y sencilla, las pruebas que los pacientes tendrían que realizarse en cada una de las visitas. Y en último lugar, en cuanto a la preparación de unas memorias, quiero hablar de la memoria económica, o que más comúnmente conocéis como presupuesto, que es el desglose económico del coste de un proyecto. Desde el Instituto os damos todo el soporte en la preparación de un presupuesto y revisamos que el presupuesto reúna todas las actividades que el proyecto, por su naturaleza y legislación, requiere. Aquí os pongo un ejemplo de desglose de los costes más comunes que suelen cursar en un proyecto general. ¿Vale? Que bueno, pueden ser pruebas extraordinarias, si es un ensayo con medicamentos, el coste de la medicación, el seguro de responsabilidad civil, si personal necesario, pues costes de contrataciones, si vais a requerir un cuaderno de recogida de datos electrónicos, una APP, pues el coste del mantenimiento, la puesta a punto de estas herramientas electrónicas, etcétera, etcétera. Y quiero resaltar que desde el Instituto no solo podemos enumerar y presupuestar las actividades que va a conllevar un proyecto, sino que además, una vez que el proyecto es financiado, o incluso sin financiación, podríamos ocuparnos de llevarlas a cabo y de asumirlas. Y para esto existe nuestro servicio de soporte de investigación clínica independiente, donde he puesto el contacto, que sería yo misma. Y bueno, pues por mi parte, nada más. Simplemente comentaros que si tenéis cualquier duda, consulta o comentario ahora o a la hora de redactar lo que sería una idea de proyecto, estamos a vuestra disposición y sabéis que a través de Ceferino podéis contactar con nosotras. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, algún comentario con respecto a estas presentaciones de las nuevas convocatorias, la presentación del proyecto? No, solamente comentaba si hay alguna pregunta, comentario o sugerencia de mejora para la elaboración de memorias, proyectos, información sobre convocatorias. Llega la información entonces con facilidad y se difunde adecuadamente, ¿no? Muy bien, pues entonces, si acaso continuamos con la siguiente ponencia, que sería a cargo de un grupo local sobre proyectos de la Fundación Progreso y Salud liderados en la provincia de Cádiz, concretamente por esta área sanitaria, ¿no? Lo presentaría José Escribano, Macarena Flores y María Pérez, del área de José Escribano del área de Gibraltar, Macarena Flores y María Pérez del área de Jerez y Eduardo Sánchez del área del campo de Gibraltar también. Empezamos con José Escribano. Buenos días, soy Pepe Escribano, trabajo en el Centro de Salud de San Roque, del área sanitaria Campo Gibraltar y bueno, quisiera agradecer a Inivica y a todos los organizadores la oportunidad de presentar nuestro trabajo de investigación, el estudio PREDIGES, que iba desde el primer momento por buscar la capacidad de predecir el riesgo de las mujeres gestantes de padecer diabetes gestacional. La idea era comentaros un poco todo cómo fue el proceso hasta que finalmente, después de casi 4 años, conseguimos que nos becaran el proyecto y que empezara a funcionar. Todo empezó allá por el año 2018, cuando los residentes de familia de nuestra área, a los cuales en aquel momento apoyaba, decidieron hacer el trabajo de fin de residencia sobre la prevalencia de la diabetes gestacional en nuestra zona y bueno, estos fueron los resultados obtenidos. Teníamos una prevalencia entre el 5 y el 6% de todas las mujeres gestantes y teníamos un importante número de mujeres gestantes que rondaban los 1000 embarazos año.
Eso era 2018 y prácticamente a la vez se publicó el documento de apoyo a la diabetes gestacional que un poco regulaba el cómo hacer el cribado y el diagnóstico en toda nuestra comunidad. Y lo más importante es que el cribado pues caía prácticamente en su totalidad en atención primaria y eso nos resultó importante y nos llamó la atención para ver un poco cómo se hacía. Para los que no estéis un poco duchos, todo el proceso de diagnóstico de la universal de la diabetes gestacional se realiza en el segundo trimestre del embarazo, alrededor de las semanas 24 y 28, y hay una parte que también podemos decir que es importante, que se gestiona durante el primer trimestre. Y ahí es donde nosotros queríamos centrar. Os explico por qué. Está regulado que entre la 8ª y la 10ª semana se realice una visita a la matrona, que habitualmente es la que inicia todo el proceso. En esa primera visita se hace un cálculo del riesgo de la diabetes gestacional, de la posible aparición de diabetes gestacional, y sobre ese cálculo del riesgo se actúa, pero es un cálculo de riesgo que se hace con las cosas que ya han pasado. A las 2 semanas aproximadamente, entre las semanas 10 y 12, se realiza un análisis completo que si el paciente es de alto riesgo lleva el protocolo de estudio de la diabetes gestacional, pero a aquellos pacientes que no tienen alto riesgo no se le hace nada más que ese análisis. Y resulta que esos parámetros que obtenemos en ese análisis no se utilizan más en el cálculo o en la predicción de un posible riesgo de diabetes gestacional. Por lo tanto, nos dimos cuenta de que aquí había un vacío que podíamos aprovechar en vistas al cálculo del riesgo de padecer diabetes gestacional para prevenir el riesgo y con la posibilidad de intervenir de alguna manera una vez que tuviéramos ese riesgo estimado. Buscando literatura encontramos esta magnífica revisión que prácticamente nos daba todas las ideas que necesitábamos. Es decir, nos decíamos nos decía que el primer trimestre es una ventana de posible predicción de muchas complicaciones de la gestación y que habitualmente se utiliza poco. Por tanto, ideamos ese proyecto de investigación sobre la predicción de la diabetes gestacional mediante un modelo multivariante en el primer trimestre, más bien predicción del riesgo. En este momento solo incluíamos, además de los conceptos que ya se utilizan para valorar el riesgo, el valor de la hemoglobina glicada y el valor de la TSH. Pasamos el temido por muchos investigadores paso de la autorización por el Comité de Ética. Prácticamente casi a la vez, o quizás un poco antes, empecé a participar en el Comité de Ética y sí quisiera deciros y transmitiros desde aquí, como parte del comité, algunos más hay aquí que me acompañan, que nuestra labor intenta siempre ayudar. Puede que se vea como una barrera, pero os puedo asegurar que toda nuestra labor lo que intenta es facilitar, siempre respetando los condicionamientos éticos, pero posiblemente todo lo que pase por el comité mejore sensiblemente, y os puedo decir que mis proyectos, pasando por el comité, han mejorado sensiblemente. Así que pensad en el comité como una ayuda más que como una barrera. Bueno, lo presentamos a la convocatoria de 2018 y resultó como un proyecto aprobado, pero no financiado. En aquel momento las convocatorias eran específicas para atención primaria y tenían unas condiciones en las que si aprobabas te daban una formación a través de la Escuela Andaluza de Salud Pública, que nos dio unos cursos,
de forma que pudiéramos mejorar esos proyectos que estaban aprobados pero no becados para presentarlos al año siguiente. Participamos en ese estudio y además nos dio tiempo a darle una revisión bibliográfica y encontramos pues estudios que utilizaban la glucemia basal, estudios que utilizaban el ácido úrico, por supuesto la hemoglobina glicada y algunos que estudiaban el cociente de hormonas tiroideas. Bueno, pues nos dimos cuenta de que todos los estudios estaban hechos con un solo parámetro, pero no encontramos ninguno que los agrupara. Entonces pensamos en presentar nuestro proyecto mejorado con lo que habíamos visto a través del curso y incluyendo pues una serie de parámetros nuevos. Y lo volvimos a presentar en el año 2019. Esta era la idea del estudio, en el cual el documento de apoyo a la diabetes gestacional en Andalucía retiró la edad como factor de riesgo de diabetes gestacional en el primer trimestre y nosotros hemos pensado que deberíamos de por lo menos intentar ver si es adecuada su nueva inclusión. Y además, pues, pensamos en ver cómo podíamos meter todos los parámetros, tanto el hemograma completo como el hematocrito, glucemia, hemoglobina glicada, ácido úrico y el cociente T3, T4, de forma que pudiéramos hacer verdaderamente un modelo multivariante con muchas cuestiones que aquí no están. Aprovechamos además para hacer un estudio descriptivo que iba incluido en el proyecto de determinar las mismas cuestiones en los 3 trimestres para ir viendo cómo estaban esos parámetros en esas situaciones. Este proyecto en 2019 volvió a ser aprobado, no recibió la beca en primera instancia y nos hicieron numerosas alegaciones. La mayoría de ellas eran fundamentalmente para el uso de la hemoglobina glicada en el primer trimestre, porque quizás sea el parámetro que peores opiniones tiene en la cuestión científica o peores referencias bibliográficas tiene como su uso en la mujer gestante por distintos problemas de anemia y todo lo demás. Pero tuvimos una cosa buena. La pandemia para todo el mundo fue malo, muy malo, pero para el proyecto nuestro fue muy bueno, porque a raíz de la pandemia las sociedades a nivel mundial y a nivel español decidieron realizar un cambio en el diagnóstico de la diabetes gestacional, con la idea de que la embarazada no estuviera mucho tiempo en los centros sanitarios realizándose las curvas de diagnóstico de diabetes, pues se intentó eliminar las curvas y se generaron unos criterios diagnósticos que estaban basados en la glucemia en ayunas y en la hemoglobina glicada. Esto nos dio el peso suficiente para contestar a las alegaciones que nos habían hecho del uso de la hemoglobina glicada y nos sirvió para darnos un apoyo de evidencia científica. Y eso conllevó a que nos admitieron las alegaciones y nos aprobaron el estudio y nos concedieron una beca, incluso quitando el gasto que habíamos previsto en hemoglobina 1C porque ya consideraban que la hemoglobina estaba incluida dentro del estudio habitual y de la práctica clínica habitual y por lo tanto no era para darnos el dinero de investigación. Pero bueno, después, esto fundamentalmente era para el estudio de las hormonas tiroideas. Por distintos problemas administrativos, al final la realización y el dinero salió de nuestro hospital y quedábamos con este dinero un poco libre. Hicimos una ampliación del estudio solicitando la inclusión de un nuevo parámetro que es la albúmina glicada, que es otro parámetro que refleja un poco cómo ha ido la glucemia, en este caso solo de los 15 últimos días,
nos admitieron esa enmienda al estudio, nos lo admitió también el Comité de Ética y desde el mes de septiembre tenemos instalada en el Hospital de la Línea la albúmina glicada y se está realizando solo a las gestantes del primer trimestre porque verdaderamente es un poquito cara y no tenemos para hacérselo a los distintos trimestres, solo se está utilizando en el primer trimestre. Y bien, esa es la historia del estudio de predicción del riesgo de padecer diabetes gestacional mediante un modelo multivariante, en el cual no estoy yo solo, participan un montón de compañeros. Me gustaría hacer un poco de referencia a nuestras 4 matronas de los centros de porque verdaderamente son las que están haciendo todo el trabajo de captación de las gestantes y que, bueno, pues quizás sea lo más pesado siempre el tener que explicar o tener el consentimiento informado y explicarle un poco todo. Y la verdad es que se lo están currando de una forma especial. Hay médicos de familia de cada centro, se nos ha infiltrado una ginecóloga porque la tengo en la casa y no puedo dejar de contar con ella. El equipo de laboratorio pues está chupando todas estas cosas, e incluso lo de la albúmina glicada que está suponiendo un reto para implantar una técnica nueva que además es bastante complicada y que hay que sacarle todo el rendimiento posible a los liquiditos que nos mandan porque vale carita. Tenemos un convenio de colaboración con otro grupo de INIVICA, con el MATMED, que son amigos y compañeros de muchas luchas y que María Rosa y Salvador Chulián pues, se encargarán cuando tengamos los datos de hacernos todo el modelaje y todo el estudio estadístico del trabajo. Para su diseño contamos con el asesoramiento de la Cátedra de Investigación en Medicina de Familias Emergente de la Universidad de Granada, que son amigos, y por supuesto con el doctor Michán, que más que amigo es hermano y que participa también en nuestro grupo GERBA. Ahora mismo tenemos 1.345 gestantes incluidas y hemos ya sacado algunas líneas independientes de lo que es el estudio principal y vamos a hacer el estudio de intervalos de referencia para cada trimestre de las hormonas tiroideas, que yo sepa no está hecho en el campo de Gibraltar, ni aquí ni allí. Creo que utilizamos para práctica diaria los datos de Cádiz y bueno, vamos a intentar de hacerlo. Y este es el proyecto de trabajo fin de residencia de los residentes de este año, y de los R4 del Centro de Salud de La Velada. Queremos hablar también de los intervalos de referencia específicos de la hemoglobina glicada para cada trimestre, de la incidencia de anemia en la población que estamos estudiando, porque se está haciendo un hemograma, y de una cosa un poco rarita, que es la presencia de enfermedad renal en la población gestante, que podemos pensar que no la hay, pero por lo que dice y lo que está publicado sí la hay. Por lo tanto, pensamos que nuestro estudio va a darnos muy buenos resultados. Y nada más, eso era todo lo que quería contaros. Muy bien, muchas gracias. Sí, yo creo que es un estudio que parte de una pregunta de la práctica clínica, es decir, que cómo puedo yo predecir con los valores que habitualmente dispongo el desarrollo de diabetes gestacional en la mujer embarazada. Y después yo creo que añade elementos muy interesantes, ¿no? Uno es que hay en la literatura, y en la literatura hay respuesta para estudios de variables aisladas, pero no de las variables en su totalidad. Y sobre todo hay una necesidad de validación externa de esos estudios, puesto que no se sabe cómo se reproducen esos hallazgos en nuestra área, concretamente en la área que ellos están estudiando. Los avatares que han tenido para constituir el grupo, para realizar el proyecto, para
acudir a las convocatorias para obtener recursos, y todo de un grupo de primaria que trabaja en atención asistencial y que trata de responder a preguntas que le surgen todos los días. Yo creo que es un ejemplo magnífico, ¿no?, de inicio de grupo de investigación partiendo de preguntas clínicas que surgen de la atención habitual. Así que enhorabuena. Muchas gracias. Y mucha suerte. De verdad. Gracias. Porque además, ya por extensión también tratan de responder a otras preguntas, ¿no? ¿Cuál es el punto de corte de TSH en las mujeres embarazadas? ¿Qué grado de insuficiencia renal hay y por qué? Es decir, que ya generan subgrupos, nuevas preguntas, y por lo tanto yo creo que será una actividad investigadora sin límites. Sí, la verdad es que ilimitada. bueno, tiene el límite ahora mismo del periodo, que son 3 años del que son proyecto. 3 años, pero vamos, seguro que tendrá continuidad de una forma u otra. Y de que el periodo del investigador también termina. También hay que contar con ello. Muy bien, pues enhorabuena. Enhorabuena Gracias. y muchísimas gracias. Bien, pues continuamos con ejemplos de modelos de investigación clínica en el área de la provincia de Cádiz, con Macarena Flores y María Pérez, del área de gestión sanitaria de Jerez y Costa Noroeste y Sierra de Cádiz. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a compartir, que creo que es de lo que se trata esto. Mi nombre es Macarena Flores, soy farmacéutica de atención primaria. Trabajo ahora mismo en el distrito Jerez, Costa Noroeste, pero he trabajado aquí con compañeras y compañeros que me da mucha alegría volver a ver. Y bueno, que espero no cumplir el objetivo, ¿no?, que creo que de la jornada, que es que nos animemos un poco a dar ese salto a trabajar en pequeños proyectos de investigación. Vamos a ver si nos complementamos entre lo que he escuchado para no repetir, ¿no? Esto es lo primero, ¿no? Al principio, venga, ¿te importa? Ven, cuenta tu experiencia. Como, ¿yo? ¿Perdona? No, yo no sé, yo estoy más perdida que cualquiera de los que estamos aquí, estamos igual. Entonces voy a daros un poquito esta versión de que estemos aquí, quiere decir simplemente, pues eso, que nos hemos paquillado, nos hemos puesto el rímel y nos vamos a contar. Pero no tenemos ni más ni menos. Entonces, bueno, un poco el camino mismo que ha contado Pepe, que además yo creo que lo hemos andado juntos hace muchos años, poner en común esa parte, ¿no?, de realidad del trabajo. La importancia de compartir, yo estoy muy en contra de lo de mal de mucho, consuelo de tonto. Mire usted, para mí, yo seré tonta en ese caso, yo me consuelo. Cuando nos ponemos en común y ponemos en común las barreras que encontramos, las desesperaciones, las dudas, las pérdidas, a mí personalmente me genera de alguna manera alguna confortabilidad que me acompaña. Entonces, bueno, pues voy a compartir las mías con la esperanza de que os eche un cable. Investigación en atención primaria. Esto podría ser casi un oxímoron en algunas ocasiones, ¿no? Parece como, perdón, estamos hablando de kamikazes. ¿Quién en atención primaria levanta la bandera y dice yo investigo? Un loco, un loco. Alguien que después, cuando se da cuenta de lo que ha hecho, dice, madre mía, pero yo ¿cómo me meto? ¿Cómo puede ser? Yo personalmente me he metido en la investigación por pura vocación, yo creo que como todos, porque nos gusta. Pero creo que lo que sí he conseguido y lo que puedo aportar hoy es ese granito de arena de las 4 pinceladas que yo creo que nos ayudarían a que no sea tan kamikaze y a realmente trabajarlo, ¿no?, de una manera más racional. El principal problema que tenemos en atención primaria es esto, ¿no?, el tiempo. Investigar requiere tiempo y en atención primaria en ningún profesional, nivel ni tal, sobra tiempo. Entonces, tenemos un ideal y una realidad que muchas veces están confrontados y esa frustración continua nos provoca bloqueo. De manera que para mí lo ideal, y es un poco al final lo que hacemos todos por pura intuición, es ser eficientes
Y la manera para mí de ser eficiente para poder trabajar e investigar es hacer el 2x1. Es decir, transformar mi trabajo diario en un proyecto de investigación, de manera que no sea algo a añadir, sino algo a integrar. Algo a integrar en mi práctica clínica diaria, que claramente vamos a tener un extraescolar, pero que ese extraescolar sea lo más concreto y conciso posible, que yo sienta que el tiempo que invierto en investigar estoy haciéndolo también en mi práctica clínica, ¿no? Lo estoy incluyendo en mi trabajo diario, forma parte de mis responsabilidades y no tengo que estar con esos equilibrios tan complejos. Esto no es fácil, o sea, yo lo pongo aquí y tal, pero no es fácil integrarlo de manera realista. Pero realmente al final facilita nuestro trabajo también real. ¿Por qué? Porque al investigar, objetivo, método, resultado, objetivo, método, resultado, esa triada la tenemos todos, ¿no? Si nosotros integramos esa triada a nuestra manera de trabajar, realmente estamos facilitando nuestra manera de trabajar, estamos ordenando nuestro trabajo diario, nuestra consulta, o nuestra sistemática a la hora de ordenar un calendario, un objetivo para este año, ¿de acuerdo? Y si alineamos, como el propio proyecto de Pepe ha contado, ¿no? Es que se alinean los planetas cuando yo tengo esta idea, esta necesidad, detecto esto en mi consulta, además se publica una guía a nivel andaluz está poniendo en valor este problema de salud y me está dando un guión. Entonces, si alineamos todas las necesidades, probablemente tengamos más capacidad de éxito, ¿vale? Y entonces buscar un poco esa mezcla de lo que intuitivamente te apetece estudiar o investigar con algo que puedas realmente meter en tu práctica clínica diaria y que además esté alineado con la empresa en la que trabajamos, ¿vale? Que de alguna manera se coalinee con las indicaciones, la estructura, los objetivos, la dirección en la que todos vamos. Si nos paramos a pensar, estas tres confluencias no son difíciles, parece verbalizado, parece más complicado. Vale, bueno, yo también he hecho un pantallazo de la página de la Fundación, que yo creo que seguramente todo el que está aquí mínima inquietud tiene en el tema, con lo cual la conoce. Y es un poco la línea de salida. Es cierto que puede ser un poquito enrevesada en cuanto a convocatorias, páginas, opciones, demasiadas opciones, al final muchas veces nos lía más que otra cosa. Pero bueno, cogiendo un poquito de práctica, yo creo que ayuda bastante. Y lo que quería especificar también es que cierta preparación hace falta. No hace falta tener la tesis, no hace falta tener la tesis. Bueno, sí, para meterte de IP necesitas una tesis, pero para meter un proyecto de investigación, para iniciar, no hace falta un proyecto de tesis. Es bastante más sencillo, pero sí te tienes que preparar. Tampoco nos podemos saltar al vacío para después decir, es que me lo han denegado, ¿vale? Vamos ahí mitad, un poquitico preparado y un poquitico, ¿vale?, viables. Entonces, bueno, cada uno se dedica a lo que sea, yo corro un poco y para mí me ha ayudado esta foto, ¿no?, a ver qué es lo que podemos necesitar. Necesitamos un equipo que nos apoye, necesitamos estar más o menos preparados y necesitamos un personal trainer. Y estos son los personales de la Fundación. Y aquí tengo que decir que en el recorrido, que seguro que Pepe tiene la misma sensación que yo, de los últimos años que hemos estado intentando en paralelo, probando el tema de la investigación, para mi juicio, y esto no lo digo, o sea, no es necesario, ni viene en el guión, ni lo diría, porque ha mejorado muchísimo. Y yo me he sentido en esta última etapa muy acompañada, muy arropada, muy ayudada, de manera eficiente, no palmadita en el hombro, ánimo, tú puedes. No, remangada de ¿qué hay que hacer? Aquí, ¿qué necesita? Este documento, venga, vamos a... ¿Vale? En ese sentido tengo que decir que la Fundación y los proyectos de investigación, en este caso, se han puesto las pilas y de repente hemos estado, por lo menos en mi sentido, mucho más acompañadas. De manera que en la línea de salida, sí es verdad que nos metemos un poquito en el tema de burocracia, ¿vale? Cuando ha contado los temas de fase 1, fase 2 y cómo está puesto ahora, que antes no, ya os digo, yo creo que ha mejorado, es cierto que el primer arrancar es mucho más fácil y eso para mí facilita, quita el miedo, ¿vale? Porque esa primera fase es algo muy liviano.
Entonces, esa primera, tirarse a la piscina no es un folio en blanco, tienes ahí mínimo un paracaídas y además no necesitas 3 meses de tesis escrita para enviarlo, que después te digan que no y que te cabrees y digas, ya no lo intento más, sino que es algo que puedes hacer generalmente más fluido, más fácil, más cómodo y que un primer sí ya te anima, ¿no? Te da esa zanahoria para desarrollar un proyecto más detenidamente, ¿no? Entonces, este es mi caso. Yo del proyecto mío en concreto voy a hablar muy puntualmente porque me parecía un poquito más el formato, la estructura que el fondo lo que podía aportar, ¿no? Pero bueno, el proyecto se trata de valorar el impacto de un programa de priorización en la revisión de pacientes polimedicados, que como sabéis es un tema que todos tenemos encima de la mesa, basado en el ingreso hospitalario. Este trabajo empezó con el fase 1, que era como un calentamiento, ¿vale? Es algo muy liviano. Yo animo a que cualquiera que tenga mínimamente una intuición, una inquietud y un equipo que le vaya a apoyar se tire a la piscina, porque el documento y el trabajo de la fase 1 es bastante asequible. Cuando te dan el sí, te ponen esa zanahoria, te animas, entonces el rascar un poco, buscar más bibliografía y documentarlo, bueno, pues se te hace más fácil y tienes ayuda además por parte de todo el personal, ¿no? Entonces, bueno, podemos empezar a andar. Sí es verdad que yo aquí reconozco que igual que Pepe pertenece, que no lo sabía, al comité de ética, yo he sido evaluadora también en la fundación y eso me ha permitido ese cambio de sombrero, valorar desde un punto de vista diferente y saber cómo construir el proyecto, porque te pones en los dos prismas y es verdad que completa 360 grados, ¿no? de cómo, qué características tiene que tener un proyecto. Y cuando haces ese esfuerzo un poco de cómo lo evaluarías tú, casi que vas solo, ¿no? O facilita el trabajo. Bueno, pues nada, empezamos a trabajar con el cronograma, en su caso, este era el de mi año, que fue el 21, que es muy parecido al de este, ¿no? Las primeras fases de fase 1, fase 2 a lo largo del año y a final de año se concretaba el aprobado definitivo que daba el pistoletazo de salida. En nuestro caso, bueno, teníamos una puntuación además que te valoran, puedes tener una primera valoración con áreas de mejora y al final se aprobó. Sí es verdad que el comité de ética nos solicitó aclaraciones mayores y sí es verdad que en nuestro caso tuvimos un KitKat metodológico, valorando algunas mejoras propuestas que en nuestro cronograma en principio nos dijo, ya había pasado hasta aquí, ahora otra vez. Pero bueno, sí es cierto que nos acompañaron, nos ayudaron y nos aconsejaron y finalmente, bueno, completamos el proyecto, ¿vale? Y empezamos. Empezamos con un presupuesto y esta parte, por ejemplo, para mí era algo absolutamente desconocido. Yo me he apoyado muchísimo en la Fundación en las cuestiones más prosaicas, que no controlo para nada, que pueden ser pues desde la gestión de recursos humanos y las gestiones de memorias económicas, que a mí me parecen mucho más complejas, ¿no? Y entonces ahí tengo que deciros que descansemos en paz porque tenemos el apoyo de la red de la Fundación. Bueno, esto fue lo nuestro. Fundamentalmente teníamos una partida importante en personal, porque aunque el objetivo principal del proyecto era evaluar la efectividad de la intervención, sí es cierto que cada uno de ellos tenía primero que elaborar un modelo predictivo del riesgo de ingreso y después desarrollar una herramienta informática, y esta parte necesitaba el apoyo de un técnico informático en concreto, ¿vale? Y en este caso por eso estaba justificada un poco el gasto de personal. A partir de ahí ya entrábamos los demás, digamos, y entrábamos a desarrollar, a poner en práctica esa herramienta informática para valorar si realmente es efectiva o no, ¿vale? Entonces yo me voy a ir un poco a esa parte porque efectivamente es la que más de lleno hemos trabajado. Este primer cronograma, ya os digo que nos hemos tenido que adaptar, y eso es otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando empezamos a trabajar, que tenemos que tener cierta flexibilidad y cierta capacidad de adaptación, igual que ha contado Pepe que en sus primeros bocetos lo tenía orientado de una manera y después se adaptó y efectivamente se valoró de otra. Nosotros hemos tenido que adaptar el cronograma.
No se ve bien, pero bueno, aquí estoy pendiente de una solicitud de ampliación de proyecto. En mi caso era un proyecto de 18 meses, que al empezar más tarde y estar muy cuadriculadito el tiempo, hemos tenido que solicitar una ampliación. Fundamentalmente porque, aunque nosotros ya hemos hecho la herramienta, ya la hemos puesto en práctica, necesitamos 12 meses porque la variable principal es riesgo de ingreso hospitalario. Entonces, yo he medido ingresos antes con mi población de estudio, he intervenido a través de esta herramienta informática y vamos a medir riesgo de ingreso a los 12 meses. Entonces, ese impasse de 12 meses sí o sí lo necesito para poder valorar, ¿vale? La metodología era esta, ¿no? La parte de esto, informática, y después la puesta en común la puesta en marcha de esta herramienta. La población de estudio fueron en un momento determinado pacientes con más de 15 medicamentos. Necesitamos a través de la metodología estadística, ese fue el tamaño muestral que necesitamos y hemos dividido en 2 grupos, 5 UGCs intervención y 5 UGC, unidades de gestión clínica de primaria de grupo control dentro del área sanitaria de Jerez, son las que han participado. ¿De acuerdo? La intervención en el grupo control se le daba acceso a los profesionales médicos de la herramienta para que de manera voluntaria la utilizaran o no, y en el grupo de intervención hemos sido farmacéuticos los que hemos hecho una revisión de la medicación del paciente y hemos emitido un informe para darlo a los profesionales médicos y que eso les facilitara al final la toma de decisiones de las recomendaciones que dábamos. Hemos sido 8 farmacéuticos, esas 12 semanas se han alargado en el tiempo, donde hemos hecho una revisión dirigida de la medicación. Este es un poco el entorno web. Si queréis después preguntamos o valoramos, pero yo no me he ensanchado demasiado en la herramienta. Sí os digo que está abierta evidentemente a que trabajemos y colaboremos con el resto de la provincia, el farmacéutico hacía una revisión dirigida de la medicación a través de la herramienta diseñada, comunicaba a los coordinadores de las 5 unidades de gestión clínica del grupo de intervención los informes que hemos emitido y los médicos de cada uno de ellos tenían este visor se ve un poquillo regulero, pero vaya, para tener una idea, con duplicidades, cascadas, redundancias y recomendaciones muy concretas del farmacéutico. La idea es ese tiempo de revisar un paciente de 15 medicamentos con multimorbilidad y que en una consulta de atención primaria es muy difícil pararse y ordenar y gestionar. Esa primera visualización del equipo de farmacia le diera al médico una priorización de actuaciones, ¿de acuerdo? Una vez revisada la historia. Y que el médico al final, pues decidiera si la seguía o no. En el módulo de voluntarios, en el grupo control, el acceso a la herramienta era voluntario y en el grupo, este es el entorno de la herramienta. Y el grupo de intervención, los médicos revisaban los pacientes, recogían el consentimiento informado y, en su caso, intervienen o no según las recomendaciones que decidan, ¿vale? Está totalmente abierto. De manera que, estos son los 2 grupos que hemos trabajado. Y este es el siguiente paso, que son las memorias de seguimiento. Tanto el comité de ética como a través de la fundación nos piden, uno final de año y otro en septiembre, una memoria de seguimiento. Lo que puede parecer un poco otra parada, reconozco que nos obliga a mirarnos un poco, a ver cómo vamos a reordenar el cronograma, a tirarle de la oreja a alguien que esté pendiente de entregar algo y aunque parezcan demasiado papeleo y demasiadas trabas, reconozco que al final nos ayudan a trabajar de una manera bastante organizada y a que le podamos dar continuidad, ¿vale? Entonces, esta fue la memoria que hemos hecho a final de año, que es una memoria de seguimiento, como no podía ser de otra manera, y de la que también hemos tenido apoyo del personal de la Fundación, ¿vale? Para cualquier duda. Tanto para la ampliación de la memoria temporal del proyecto como la ampliación de personal. Los he dejado aquí en una foto exclusiva para pararme otra vez a decir
que de verdad este apoyo es efectivo y es real, que yo he pasado otras etapas donde he llamado a puertas y no me han resuelto, y quiero decir aquí que las últimas etapas realmente nos resuelven bastante. Aquí estamos ahora, ¿de acuerdo? Nosotros hemos parado, hemos revisado esos 422 pacientes, los médicos han valorado esos informes, han actuado o no según su criterio. Y lo que vamos a hacer ahora es, hemos pasado una encuesta de opinión online tanto para los farmacéuticos como para los médicos que han usado la herramienta, para saber si realmente en su práctica clínica diaria y fuera de un contexto del proyecto de investigación esto les parece útil o no. ¿Por qué? Porque no nos podemos empeñar en que a mí me ha gustado, me ha quedado muy bonito, esto hay que usarlo. Me gusta preguntarle a la gente, ¿esto te ha resultado útil? ¿Es fácil? ¿Es accesible? ¿Es viable? ¿Se puede desarrollar? ¿Se lo podemos vender a los compañeros de Gibraltar? La idea de que les ayuda mejorar la herramienta, quita, pon y que lo trabajen ellos también, ¿vale? Entonces estamos en ese momento de que valorar si realmente la herramienta ha sido efectiva, la propia herramienta. Para valorar los resultados del proyecto en términos de salud, de ingresos hospitalarios y consultas en atención primaria y consultas en atención externa, tenemos que esperar un año, ¿vale? Porque era la variable tal y como la hemos programado. Bueno, pues esto es lo que yo quería decir. Es posible, parece un poco de kamikaze, pero yo creo que nada, que al final lo que quería era animaros, contar sucintamente, si queréis después en preguntas a más desarrollar, os cuento del proyecto en concreto, pero en general animaros a que pongamos en común dudas y a que lo hagamos de una manera más factible. Quizás no proyectos de vamos a descubrir la penicilina, sino pequeños pasitos nos ayudan a empezar el camino, ¿no? Y muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, Macarena. La verdad es que el proyecto es muy interesante, ¿no? El proyecto, y parte, como el anterior, de una pregunta que se realiza Macarena y el grupo sobre la práctica clínica, concretamente sobre uno de los objetivos que tenemos en los acuerdos de gestión todos los años, en el contexto del uso racional del medicamento, la revisión del paciente polimedicado. ¿Es útil o no es útil? ¿Esto está solo centrado como un criterio economicista o tiene algún resultado en salud medible? Morbilidad, mortalidad y calidad de vida. Ellos miden morbilidad con el número de reingresos. Esto es muy interesante. Es muy interesante porque, en definitiva, es un aval para una herramienta que utilizamos todos cotidianamente, que demostraría que efectivamente esa revisión es efectiva, no solo desde un punto de vista economicista y probablemente de calidad de vida, sino incluso reduciendo morbilidad, como expresa la necesidad de ingreso. Así es que yo creo que es magnífico el trabajo. No estoy muy de acuerdo con Macarena en el tema del kamikaze. Yo creo que esta figura de investigación debe desaparecer y tiene que desaparecer porque es verdad que el investigador, como todo ser humano, requiere un retorno en su actividad, un reconocimiento en su actividad. Y probablemente de esto adolece el sistema sanitario. Y esto sí que hay que combatirlo. Es verdad que hay muchas medidas ya disponibles, como ella también ha comentado y reconoce, de ayuda, de disponibilidad, de apoyo a la investigación, pero todavía esas medidas hacen falta que sean más contundentes, más generalizadas y asumibles por las propias autoridades sanitarias, ¿no? Entonces, es verdad que estamos en ese proceso de cambio. Gracias por reconocer que ya se está notando y mucho ánimo para continuar. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos entonces con Eduardo Sánchez, también de esta área, del área sanitaria del campo de Gibraltar, que nos va a exponer su experiencia internet, ¿no? con su proyecto de investigación. Bueno, mi nombre es Eduardo Sánchez, soy supervisor de enfermería de aquí del hospital, de medicina interna y cuidados paliativos, y aparte, bueno, soy profesor en la Facultad de Enfermería de aquí de Algeciras. Y la verdad es que cuando me invitaron a este evento, que antes de todo dar las gracias tanto a los organizadores como a INIVICA por contar conmigo,
Al principio estaba liado de eso, también me ha pasado lo mismo que la compañera anterior, ¿no? Que hablar del proyecto, no proyecto, creo que es el único proyecto que todavía no se ha iniciado porque fue aprobado en noviembre, entonces el proyecto todavía no se ha iniciado, pero bueno, intentaré hablar un poquillo del proyecto, aunque también haré una pequeña, iré hablando un poquillo más también de algunas cosillas. Vale, la investigación. Yo soy un friki de la investigación, me considero friki de la investigación, bastante. Estoy siempre intentando que todo el mundo investigue, me meto en todos los berenjenales, a veces no llego a todo, pues es muy difícil, estoy trabajando y investigación. Pero a mí cuando me hablaban de investigación yo veía así, ¿no? Un camino un poco tortuoso, ¿no? Un camino un poco difícil que me daba miedo entrar. Yo decía, esos serán para algunos que sí, que tienen tiempo, que están motivados, que tienen recursos, pues lo que sea, ¿no? Y lo veía un poco tortuoso. Pero es verdad que después, cuando ya estoy en el tema de investigación, me está gustando mucho este camino. Me parece un camino bonito, ¿no? A quien no le gustaría pasear por un camino así con esos colores, ¿no? Colores que tenemos en la sierra, por cierto, de aquí de Cádiz en algunos momentos. Toda investigación, lo primero que requiere es esfuerzo. Mucho esfuerzo, pero como casi todo en nuestra vida, ¿no? Si queremos estar más atractivos, menos atractivos, más saludables, menos saludables, tenemos que hacer deporte, comer bien, eso es un esfuerzo, para algunos más, otros menos. Pero la investigación es un esfuerzo por lo que comentaba. Falta de tiempo, a veces desmotivación, porque esa falta de tiempo te hace que te desmotive, que digas, mira, sinceramente, un fin de semana en casa, otro fin de semana en casa, otro, pues sinceramente lo dejo. Pero al final siempre pasamos por ese momento de motivación, pero bueno, al final queremos. Pero siempre hay que esforzarse muchísimo. Y aparte del esfuerzo, requiere mucho autoaprendizaje. Nadie nos va a enseñar, nadie. Tenemos que aprender nosotros. Sí es verdad que si bebemos de otros compañeros o nos asociamos con otros compañeros, aprendemos mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, igual que Pepe, pertenezco al Comité de Ética e Investigación y creo que desde que pertenezco he aprendido mucho a escribir proyectos, porque valoramos tantos proyectos, somos meticulosos y aquellos que alguna vez se os ha pedido aclaraciones mayores, se os ha rechazado un proyecto, pienso lo mismo que Pepe, que siempre intentamos que los proyectos mejoren, que siempre vayan a mejor, por si queréis una convocatoria, queréis solicitar algo. Entonces, el ver tantos proyectos, que a veces nos toca evaluar hasta 4 proyectos en una reunión mensual, pues me hace ver, ¿no? cómo se redacta, incluso cuando debatimos entre nosotros, que sepáis que esos proyectos, aunque los presentamos 1 o 2, debatimos todo. Entonces, el escuchar lo que piensa un compañero o piensa otro también nos ayuda. El autoaprendizaje también es leyendo mucho. Para investigar hay que leer investigación, hay que estar leyendo investigación de forma continuada, porque es lo que te va a hacer ayudar a saber interpretar esas investigaciones. Y después este proyecto nace también por participar como investigador colaborador en un proyecto en el cual está aquí Martina, que lidera Martina, de la facultad sobre la realización de una aplicación móvil para pacientes pluripatológicos, pacientes con insuficiencia cardíaca pluripatológico. Entonces eso también me hizo pensar cómo podíamos hacerlo en la clínica, ¿no? Y de ahí nace este proyecto. Y bueno, os presento un poco lo que es el proyecto, lo que os digo, todavía no he iniciado, estamos en ello. Lo que queríamos valorar es si una intervención mediante una aplicación móvil, una MGEL, ahora todo el mundo usamos los móviles para casi todo, creo que cualquier persona, ya sea una persona joven o una persona más adulta, usamos los móviles. Y la verdad que el móvil, aunque a veces lo veamos como algo que puede ir en contra de las relaciones o de lo que sea, pero muchas veces es muy cómodo, ¿no? Porque no podemos llegar a todos nuestros pacientes o a toda la población. Pero sin embargo el móvil llega, ¿no? Es como, ¿cómo puedo parar a mi hijo o a mi hija de que llore? Pero el móvil lo consigue, ¿no? Entonces, ahí puede ser un mal uso, un buen uso, da igual, pero en este caso usar el móvil para poder llegar a toda la población es muy cómodo, porque todo el mundo tiene acceso, o casi todo el mundo. Lo que queremos hacer es hacer un programa de rehabilitación y plan nutricional para recuperar y mejorar la disfagia en pacientes diagnosticados de accidente cerebrovascular. O sea, pacientes que ya han sufrido un accidente cerebrovascular, ¿cómo mejoraría la disfagia? Que ya veréis que es uno de los síntomas más comunes, ¿no? Bueno, son 3 años de proyecto, empezamos en noviembre, pero diciembre ha sido un poco perdido ahí. Me lo recuerda mucho Diana, la compañera de Nivica, me recuerda, has hecho algo, has empezado, pero diciembre está siendo un poco raro y enero también. Entonces, en febrero nos pondremos manos a la obra para empezar, sobre todo la primera parte, que os lo explicaré. Importante, no os voy a explicar lo que hace el accidente cerebrovascular, todo el mundo lo conocéis, pero sí es verdad las connotaciones que lleva, ¿no? Y las complicaciones que puede llegar a tener. Y una de las complicaciones es la disfagia. Es la dificultad para deglutir, ¿no? Especialmente los líquidos, porque el sólido, si deglutís sólido y no podéis tragar bien, ¿qué os pasa? Os atragantáis, ¿no? Es decir, no puedo tragar, ¿no? Y es o sea, se ve fácilmente, ¿no? Que no se puede tragar. Sin embargo, el líquido, a veces cuando son pocas cantidades de líquido, se pueden ir al nivel pulmonar, se puede acumular en pulmón y no se sabe, ¿vale? No se sabe que ese paciente está haciendo esas aspiraciones. El 80% de los pacientes que han sufrido ictus tienen alguna dificultad para deglutir,
¿vale? También depende mucho de la edad, depende del momento, el tipo de ictus, tipo de accidente cerebrovascular, ¿vale? Entonces, esto me hizo pensar, es decir, habrá que ayudar, ¿no?, a estos pacientes, ¿no? Y ahora explicaré un poco más por qué también esto después se puede extrapolar a otro tipo de pacientes. Importante, complicaciones de esa disfagia, sobre todo que es un predictor negativo. O sea, la disfagia, todo paciente con disfagia, que ya os digo que el porcentaje es muy alto, no solo en accidente cerebrovascular, puede provocar desnutrición, el paciente no come, porque tiene miedo a ahogarse. No se hidrata, por lo mismo. Si trago líquido y me da malestar, si no, alguna vez habéis tomado algo y habéis tosido y habéis dicho, se me ha ido para otro sitio, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, solo hay otro sitio. O sea, que cuando se nos va a otro sitio, se nos va al pulmón. Entonces siempre digo lo mismo. Entonces al final se deshidrata. Eso provoca aspiraciones traqueobronquiales con infecciones respiratorias, lo que provoca también son neumonías, que da lugar a la muerte. El 50% de los pacientes con disfagia a líquido tienen neumonía y de ellos el 50% mueren. O sea, si podemos evitarlo mediante, en este caso, el uso de una aplicación móvil, que es lo que queremos pilotar, pues sería ideal. Podríamos reducir bastante la mortalidad de nuestros pacientes. Todo, al fin y al cabo, lo que da lugar, aunque el paciente no llegue a tener una neumonía o a fallecer, pero no quiere comer. Al final sé que no se integra con la familia, que no interactúe en esos momentos, que da lugar a una disminución de la calidad de vida. Hace poco hemos tenido pacientes que reingresan por neumonía. Son pacientes con disfagia. Y están reingresando de forma paulatina con neumonía. Algunos, por desgracia, al final fallecen, otros no. Y bueno, nos planteamos el objetivo. El objetivo que tenemos en nuestra aplicación es eso, ¿no? Es evaluar, una vez que elaboremos la aplicación, evaluar si esa aplicación, como complemento a la práctica clínica habitual, no es que a esos pacientes le demos la aplicación y lo dejamos estar. No, se la tendríamos que explicar, le tendríamos que dar algunas connotaciones y después ver si eso mejora o recupera la disfagia en su totalidad de esos tipos de pacientes, ¿no? Después os diré en qué otros pacientes. Y nos planteamos muchos objetivos específicos, ¿no? Al recoger tantas variables que las veréis ahora, pues qué complicaciones son las derivadas de la disfagia, las características de los pacientes. ¿Por qué? Si conocemos las características mediante un modelo de regresión multivariante, a lo mejor podemos saber que el paciente que tenga esas características en el momento que llega a urgencia puede presentar una disfagia y sobre ese tenemos que volcarnos más que como aquel que no presenta esas características, ¿no? Su estado nutricional, que también influye mucho, la sobrecarga del cuidador. Un paciente con disfagia o un paciente mayor ya tiene sobrecarga del cuidador. Esto nos ayudaría mucho también con los pacientes al alta, ¿no? Para saber la sobrecarga que tienen. La calidad de vida y después los costes, ¿no? Hay que hablar de costes también, ¿no? Si podemos reducir costes en este tipo de pacientes, ¿qué nos va a ayudar? A tener esos recursos disponibles para otra cosa. O sea, que tenemos que intentar siempre también que el paciente mejore su estado de salud, su calidad, pero siempre consiguiéndolo de forma más eficiente y más eficaz de recursos. Eso es súper importante. ¿Cómo desarrollaremos el proyecto? El proyecto tiene dos fases. La primera sería el desarrollo de la MGEL, ¿no? Aquí contaremos con compañeros de la INIVICA, desarrolladores de aplicaciones, que ya tenemos que tener contacto el mes que viene con ellos, aunque ya Diana, os digo que me está insistiendo mucho de que lo tengamos ya, pero voy a intentar el mes que viene tenerlo. Entonces, eso es uno de los recursos que es verdad que el INIVICA nos pone, además de todo lo que han dicho, que no quiero. A mí una de las cosas que más me ayudó a que nos financiaran este proyecto es a la revisión de la memoria que hacen. Sobre todo cuando los compañeros de Santiago te lo revisan. Y una cosa que me llamó mucho la atención es que cuando nos dieron el visto, nos dieron el acto y que nos financiaban, los de Santiago, los compañeros de Santiago se pusieron en contacto con nosotros a dar una enhorabuena y eso fue, la verdad, me pareció como algo muy bonito, ¿no? Unas personas externas, pues, se alegran mucho de esto. Y una vez que lo hacemos, el desarrollo de la MGEL, ¿vale? Queremos saber que funciona. Porque igual lo que nosotros estamos diciendo no está funcionando, ¿no? Lo queremos ver mediante un ensayo clínico aleatorizado. Vale, ¿cómo desarrollamos la MGEL? Pues lo desarrollaremos con profesionales sanitarios, pero no solo con ellos, sino también con pacientes. Ahora se habla mucho de los PREN y los PRON, no sé si lo habéis escuchado, ¿no? Lo de las experiencias de los pacientes, los objetivos a nivel del paciente. Pues queremos escuchar a los pacientes, porque si al final nosotros nos basamos en nuestra formación o en nuestros conocimientos, pero no escuchamos a los pacientes, podemos tener esas limitaciones, ¿no? Que después no llegue al público, a la población que quiere llegar. Ahora mismo contamos el proyecto con enfermeras, tanto de primaria, de atención primaria, como de aquí hospitalaria, médicos de medicina interna, neurología, otorrino, rehabilitación, endocrinología, que creo que Dani también está por la labor. Lo he puesto ahí en interrogante porque no me ha dado tiempo todavía de terminar con él, pero seguro que contaremos con él. Residente de interna, porque también le puede ayudar para coger esas ideas para su trabajo fin de residencia, para que aprendan a investigar y todo eso. Especialista en ejercicio físico, que creo que es una de las cosas que no existe
bueno, no existe en la atención sanitaria, pero sin embargo todo el mundo nos preocupamos del ejercicio, ¿no? Y hablamos siempre de la obesidad, de varios conceptos, pero no de la masa muscular o del ejercicio. Nutricionista, es decir, que tanto el especialista como el nutricionista son dos técnicos de investigación que están contratados en el equipo de investigación el cual lidero, que no pertenecen al Servicio de la Salud porque son contratos externos, que también me lo gestiona INIVICA, también lo está gestionando las compañeras de INIVICA, mediante una financiación privada. Y después, bueno, otros profesores universitarios, en este caso Martina, pero bueno, Pilar, otras compañeras que han desarrollado MGEL, que nos pueden ayudar. Logopedas, que espero contar con ellos también, que ya habla con ellos, espero contar con ellos. Pero lo importante es que estamos no solo atención primaria y hospitalaria, sino que estamos intentando colaborar con otros centros y otros hospitales, porque la idiosincrasia de los pacientes pueden variar según la zona donde nos encontremos. Y cuanto más ampliemos a nivel provincial, pues mucho mejor, ¿no? Lo importante es que después también se pueda extrapolar, ¿no? Esto se basará en varios conceptos nutricionales, ejercicio, rehabilitación de voz, logopedia, pero lo importante es que todo el mundo tenga acceso. O sea, la investigación no se tiene que quedar solo en la investigación o en un artículo publicado. Tienen que tener acceso todo el mundo, tanto los profesionales como los pacientes. En este caso, lo que queremos es que la población lo tenga. Se pondrá, en su momento cuando lo tengamos, pues se pondrá como para que todo el mundo lo pueda escribir mediante App Store o Google Play y así lo podrán acceder ellos. Y después, una vez que elaboremos la MG, la validemos y todo, haremos el ensayo clínico, ¿no? Para el ensayo clínico tendremos dos grupos, el grupo de intervención, donde se dará esta aplicación, pero antes se le explicará y todo, no se le puede dar sin explicar, y veremos cómo va mejorando la disfagia. Y después el grupo control, que serán los cuidados que se dan en la clínica habitual, ¿no? No veremos esa práctica clínica. Veis que en la N son 74 pacientes, 37 por brazo. Esto es el cálculo del tamaño muestral, no sale ese el número exacto y eso es el que haremos. Que después podemos ampliar, pues bienvenido sea, porque siempre es bueno. Pero que sepáis que, por ejemplo, una de las cosas que también en la memoria hay que hacer mucho hincapié es en esa pérdida que puedes tener esos pacientes por problemas de salud o por cualquier otro problema. Entonces siempre se amplía un poco más la N hasta alcanzar una N más representativa y sobre todo con esas pérdidas, ¿no? Valorando esas pérdidas. Vale. Hay muchas variables de estudio. Hemos metido demasiadas variables de estudio, pero porque queremos saber cuanto más mejor, no solo que la aplicación funcione, sino también de la disfagia que nos va a ayudar. Las variables sociodemográficas, que ya todos conocéis, como el sexo y la edad, que siempre se valora, y la presencia de cuidador, que es importante a la hora después de ver la calidad de vida percibida por el paciente, las antropométricas, que son todas las relacionadas con el aspecto nutricional, donde no solo vemos el peso y la talla, sino que también metemos la dinamometría, que sería la funcionalidad del músculo, porque ¿para qué nos sirve una masa muscular, una cantidad u otra, si no sabemos la funcionalidad del músculo? Es decir, yo puedo tener masa muscular, no es lo normal, pero imaginaos que tenga mucha masa muscular a nivel de miembros inferiores, pero después camino con dificultad, pues tengo más riesgo de caerme. Ahí lo importante no es la cantidad, sino la calidad. Y veremos la bioimpedanciometría, que es un recurso que usamos ahora en otras investigaciones, el cual también nos indica un poco lo que es el estado de la composición corporal. Veremos variables nutricionales, la dieta, la ingesta, tenemos que valorar también qué come el paciente, cuántas calorías, cuántas proteínas, si son las adecuadas, no son las adecuadas, porque queremos valorar también la desnutrición. Entonces lo tenemos que tener en cuenta. No solo eso, qué tipo de dieta. Imaginaos que un paciente con disfagia líquido toma sopa. Diréis, no creo. Pues sí, pasa más de lo que creéis, ¿vale? De que un paciente con disfagia líquido tome sopa. O tome gelatina comprada, que son gelatinas que no se debe usar en paciente con disfagia. Ver la sarcopenia, que es importante ver la masa muscular, cada vez se habla más de eso, no tanto de la desnutrición, sino cómo afecta al músculo, ¿no? Cómo afecta todo lo que lleva a todo lo que va relacionado con la masa libre de grasa. Y después, bueno, son cribados nutricionales. Veremos la sobrecarga del cuidador y el esfuerzo del cuidador, que para aquí yo creo que primaria será un pilar fundamental y creo que a ellos les va a ayudar mucho también conocer eso. Y la calidad de vida, que al fin y al cabo son variables subjetivas. Y después variables clínicas. Veremos muchas, porque la compañera lo decía, ¿no? Son 12 meses para ver si lo que estamos realizando reduce los ingresos, ¿no? No solo queremos ver los ingresos, sino las broncoaspiraciones, las infecciones respiratorias, si el grado de dependencia ha aumentado o ha disminuido, la fragilidad, es importante la de fragilidad en personas mayores, el riesgo de caída, esos ingresos hospitalarios, las consultas de urgencia, las consultas de atención primaria. Queremos valorar todo para ver esa efectividad en todo el contexto. ¿Cómo lo haremos? Nos hemos planteado, una vez que tenemos la aplicación, empezamos con el ensayo clínico, es la recogida inicial de todas las variables y después iremos recogiendo variables dependientes e independientes a los 3, a los 6 y a los 9 meses. ¿Vale? De tal manera que veremos tanto en la efectividad a corto, a medio como a largo plazo. Queremos ver si va funcionando para después ir modificando en caso de que sea necesario. Siempre nos piden, ¿no? En la memoria pero es aplicable al sistema sanitario público andaluz,
tiene una previsión real, es un impacto para la salud es importante, la transferencia. Pensamos que sí, esto es aplicable a todo el contexto del sistema sanitario público andaluz, que será extrapolable no solo al sistema público andaluz, sino también al nacional. Y si me apuráis, al europeo, una vez que se valide con otros grupos de investigación, que en los cuales se está haciendo también, intentando buscar otros compañeros europeos. Es más, Itziar, que es otra compañera de Inivica, me escribe cada 2 por 3, porque ahora estamos con el clúster Horizonte Europeo, estamos buscando lo que son partners europeos para hacer otro proyecto de masa muscular, ¿no? O sea, que siempre están... Yo he de deciros que todos los viernes recibo el boletín de convocatoria, me los leo, pero a veces las compañeras me escriben: Edu, ¿has visto esto? Que esto parece que está relacionado con lo que tú quieres, tal. La verdad que eso también se agradece. La previsión, una vez que comprobemos que funciona, se puede incorporar. Ahora mismo a medio y largo plazo, pero en el momento que lo tengamos y que sea válido, se puede ir incorporando. Lo bueno que tienen las aplicaciones también es que las podemos ir modificando y adaptando y mejorando. No sé si conocéis la aplicación, por ejemplo, Cuidaben, que la han hecho unos compañeros del Hospital Regional de Málaga, la han ido actualizando y la verdad que es una aplicación bastante importante. El impacto en la salud. Si reducimos desnutrición, deshidratación, infecciones respiratorias, neumonía o muerte, que decir que el impacto en la salud será positivo. Pero no solo lo vamos a hacer en pacientes con accidente cerebrovascular, pero realmente, una vez que estos test se puede extrapolar con algunas connotaciones diferentes a cualquier paciente con disfagia. Que ya os digo yo, que yo todas las mañanas que veo los ingresos que tenemos pendientes para subir, y muchos, a partir de una cierta edad, tienen infección respiratoria, neumonía, deshidratación, desnutrición, y si veis, son de las complicaciones que aparecen con disfagia. O sea que la gran mayoría de los pacientes que ingresan, seguramente, la gran mayoría tendrán disfagia. O sea que si eso lo podemos revertir, seguramente mucho mejor, no tendremos necesidad de cama y encima todos los recursos serán más eficientes, ¿no? Y la transferencia, pues está claro, aparte de difundirlo a través de manuscritos o a través, de artículos, sino tener nuestra propia patente y crear esa aplicación que después podamos ir actualizando. Y nada más, yo siempre os digo que lo que tenéis que hacer es investigar, porque lo hacéis, ya investigáis. Si es que yo creo que investigamos todos los días. El único problema es que a lo mejor no sabemos darle forma. Para eso están otros compañeros que pueden tener esa formación que os pueden ayudar. Siempre es importante, a mí me lo dicen siempre los compañeros académicos, los compañeros de la universidad, me dicen siempre: Edu, tú tienes lo más importante, que es la idea que te puede venir de lo que ves y después los datos. Si tienes eso, lo tienes todo. Si después tienes el apoyo de otros compañeros que os puedan ayudar, en este caso el Instituto de Investigación, pues la verdad es que os facilita mucho. Y lo que digo es eso, que por favor, investigar solo es darle forma a lo que ya hacéis. Así que solo es dedicarle un poco de tiempo, aunque a veces mucho, pero con ayuda seguramente podéis sacar cosas muy interesantes que repercuten sobre todo en la población, en el paciente, y bueno, en el área o en todo el Sistema Nacional de Salud. Os dejo también el correo del equipo de investigación de medicina interna y mi número de teléfono y mi contacto por si necesitáis algo. ¿Vale? Muchas gracias. Muy bien, Eduardo. Pues gracias. Enhorabuena. La verdad es que sí, que abordan, él y su grupo aborda un problema que es muy frecuente en la práctica clínica, que es la disfagia. La mayor parte de los pacientes que la padecen son por enfermedad neurológica o por enfermedad cerebrovascular. Aunque hay otras muchas causas de disfagia, pero esta quizás sean las más relevantes. Y lo que hace es un proyecto de innovación, es decir, cómo aplicando un elemento que parte de las nuevas tecnologías, como es el teléfono móvil y una app a la que todo el mundo está prácticamente habituado, se puede mejorar el pronóstico de la disfagia, reducir los ingresos, reducir la morbilidad y, como él dice, ojalá reducir la mortalidad. Y esto sí que es muy aplicable, de una forma rápida y además fácilmente difundible, y aplicarlo en todo el sistema sanitario. Así es que enhorabuena por esa iniciativa. Ha aportado cosas muy interesantes. Una es la dureza de la investigación, pero sin embargo él ha sabido muy bien superarla, porque rápidamente ha identificado la necesidad de un grupo, la necesidad de un apoyo y la necesidad de una guía para la configuración de elementos fundamentalmente básicos para la investigación, como son la solicitud de proyectos, el conocimiento de las convocatorias y la actualización de los temas, ¿no?, a través de la bibliografía. Estos elementos los ha identificado rápidamente y los ha puesto en marcha, pero luego ha utilizado un grupo competente de investigación
que no sé por qué duda de endocrinología y nutrición, Eduardo, pero tiene que estar ahí. Bueno, Claro, tiene que está, estar. la Es verdad. una parte fundamental. Y este grupo de investigación, que es de carácter multidisciplinar, sin duda también rápidamente captará la necesidad y la oportunidad de esta propuesta y ayudará sin duda a su desarrollo. Así que enhorabuena y adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, pues entonces pasamos al plan propio, o si alguien quiere, mientras comentar algo, hacer alguna sugerencia, pregunta, propuesta. Nada, pues pasamos al plan propio del INIVICA y concretamente a las líneas que ese plan propio recoge para atención primaria y cuidados. El plan propio se confecciona con los fondos propios del Instituto de Investigación. Desgraciadamente todavía no tenemos unos fondos muy importantes, pero la orientación que se le ha dado a esos fondos ha sido en el momento actual el apoyo a la acreditación del instituto, porque acreditar el instituto supone poder acudir a convocatorias, poder disponer de un mayor número de contratos de investigadores, poder disponer de mayores fondos, es decir, es un elemento clave. Y nosotros estamos dedicando la mayor parte de los esfuerzos, de los recursos de que dispone el instituto a este proceso de acreditación. Sin embargo, no olvidamos cuál es el objetivo fundamental de la actividad del instituto. El objetivo fundamental es promover la investigación en salud humana y, por lo tanto, todo proyecto orientado a mejorar la salud humana son proyectos bienvenidos en el instituto. Y está claro, como muy bien comentaba Eduardo, es que son precisamente las personas que trabajan en asistencia primaria, en cuidados y en atención hospitalaria, las personas que están en contacto con los problemas en salud y los pacientes, que son los que más necesitan estas innovaciones y estas mejoras en nuestra actividad asistencial. Y para ello se genera este plan propio, que como veréis todavía sigue siendo muy modesto, pero que está orientado actualmente a estos dos objetivos: la acreditación del instituto y la mejora de la investigación, fundamentalmente la investigación clínica. Gracias, Manuel. Y bueno, agradecer en primer lugar a todos y a todas los que estáis aquí presentes, porque bueno, yo creo que la asistencia a los últimos eventos que estamos realizando en INIVICA demuestra, ¿no?, las ganas que tenemos en esta provincia de tener un instituto que posicione, yo creo, adecuadamente donde debería estar la provincia de Cádiz a nivel de investigación e innovación, ¿no?, que es posicionada en el mapa junto con el resto de Andalucía y, por supuesto, de otras comunidades autónomas. Aprovechar la oportunidad. Como ha dicho Manuel, el INIVICA es un instituto mixto, está compuesto por la universidad, la Consejería de Universidades, Investigación e Innovación y la Consejería de Salud y Consumo, evidentemente. Nuestra intención y el culmen, digamos, del proyecto INIVICA sería integrar la investigación en líneas de salud de los grupos universitarios y los grupos clínicos, algunos clínicos vinculados a la universidad, por supuesto. Entonces, agradecer obviamente el papel que juega la universidad en este proyecto de instituto, porque nos aporta unos recursos humanos muy valiosos, ¿no? Y efectivamente, estos fondos, ¿cómo surgen? Sabéis que con los fondos que se generan, los costes indirectos que se han mencionado alguna vez, de los proyectos, de los contratos con empresas, se genera una bolsa, ¿no?, que utilizamos para la contratación de personal propio, que es de apoyo en la provincia a la actividad de investigación, y el remanente se reinvierte, en este caso de forma bianual en INIVICA, en ciertas líneas. Este año acaba de salir, ayer se publicaron las bases y hoy ha abierto el periodo de solicitudes. El plan propio está contemplado para los grupos consolidados y emergentes del instituto, ¿vale? Todos los sanitarios, por trabajar en un centro público del SSPA en Cádiz, tenéis cobertura por la Fundación Médica, que se ha mencionado anteriormente, pero obviamente el conjunto con la universidad, como digo, es el INIVICA, y para sus grupos, que os podéis adscribir a grupos, por ejemplo, ya asistentes, ¿no? Pues un grupo, oye, han comentado antes, ¿no? Pues hay líneas que son compatibles con los deportes, hay grupos del deporte de INIVICA a los cuales os podéis sumar.
le vais a aportar una visión de los pacientes, ¿no?, de la problemática o la casuística de vuestra área sanitaria o de la provincia de Cádiz, y ellos van a prestar en contraposición también por su experiencia investigadora, metodología estadística, es un complemento, ¿no? Para eso creamos el instituto. Este año va a haber cuatro líneas. Una enfocada a proyectos, que ahora me voy a tener un poco más, ¿vale? Publicaciones, es decir, fomentamos, ¿no?, las publicaciones vienen con un coste, pues para aquellos y aquellas que hayáis realizado una investigación y publicado en un cuartil primero, es decir, una publicación de calidad, pues se os ayuda económicamente a hacer la publicación, o si ya lo habéis hecho, pues a utilizar esos fondos para seguir fomentando la investigación. Formación, tenemos 2 modalidades por primera vez en INIVICA, una de estancias, es decir, permitir que nuestros profesionales puedan ir a otros centros de excelencia a nivel nacional o internacional a realizar ciertas tareas de investigación o innovación, o a organizar eventos propios. Pueden ser, sabéis que el INIVICA, o si no lo podéis ver en la página web, cualquier día también, si queréis, os presentamos más en detenimiento del instituto, a los grupos o los servicios clínicos que así lo deseéis, ¿vale? Tiene unos programas científicos con áreas como puede ser oncohematología, inflamación, neurociencias, salud pública. Y también está pensado en organizar eventos a nivel provincial, ¿no?, en los que podáis presentar o interaccionar entre vosotros y vosotras o con incluso entidades externas. Luego hay una línea menor de complementarias, ¿no?, un apoyo a captación internacional, hay grupos y a mí me alegra muchísimo, ¿no?, ver que en estos hospitales de la provincia, en centros de atención primaria, se está hablando incluso de llevar proyectos que terminen a la dimensión europea. Yo creo que eso habla por sí solo de la importancia de tener institutos como este en nuestra provincia, ¿no? Como digo, valorar los profesionales que tenemos. Entonces tenemos ese apoyo, ¿no?, pues, para revisar memorias, para apoyar buena asistencia a eventos, consorcios en los que poder mejorar nuestra posición y conseguir esta financiación y formar parte de iniciativas europeas. Y otro a la investigación clínica. Igual quiero empezar un ensayo clínico independiente, es decir, no promovido por farmacéuticas. Necesito algunos fondos, pues, para cierto tipo de acciones, pues ahí tenéis una posibilidad de conseguirlos. Y la línea de proyectos, que como comentaba anteriormente, constituye el grueso, porque sinceramente la interacción universidad-clínica es fundamental para acreditarnos a vistas del Instituto de Salud Carlos III. Queremos que esto se materialice mediante 3 modalidades, ¿no? Proyectos conjuntos de una cantidad determinada dependiendo de la línea. La primera, de consolidados clínicos básicos, hasta 10.000 euros para un proyecto de investigación e innovación, en el cual un investigador principal va a ser clínico y el otro va a ser universitario o clínico. Una línea de proyectos para grupos emergentes, en los cuales grupos que están empezando su actividad y quieren desarrollarla, aprender y consolidar esa línea, pues puedan tener más posibilidades de hacerlo a través de fondos propios. Y la que veníamos a presentar hoy con motivo de esta jornada también, ¿vale?, mucha palabra, pero os la resumo, es proyectos que estén enfocados a atención primaria y a cuidados en salud. Entendiendo por cuidados en salud puede ser podología, fisioterapia, enfermería, ¿vale? Lo que pretendemos es que un investigador o investigadora principal, es decir, el que va a ser responsable de ejecutar el proyecto, el que tenga la idea de ese proyecto, junto con otra persona o no, puede ir por su cuenta, que pertenezca a algún centro de distrito de atención primaria o sea personal de cuidados en la provincia de Cádiz, en centros públicos, pues, y que bueno, que cumpla con requisitos, ¿no?, de formación que se exige la convocatoria, pues pueda presentar una idea al instituto. El instituto valorará pues la composición del equipo, como han dicho antes, ¿no? Tenéis la oportunidad de integrar a personal de la universidad o a otros centros sanitarios, ¿no?, para cubrir todo lo que necesite ese proyecto, ¿no?, y con un impacto en la salud de la ciudadanía o en mejorar la calidad asistencial, ¿no?, la innovación asistencial es lo que se pretende. Entonces, pues son proyectos de hasta 4.000 euros, ¿vale?, que yo sé que a lo mejor para alguien que empiece ya con esa cuantía, pues nos han comentado muchas veces en la provincia que ya con eso les cuesta, ¿no?, a lo mejor hacer un proyecto de 1 año o 2 justificarlo. Entonces están aprendiendo a realizar esa investigación, o a lo mejor la APP requiere menos fondos. Pues bueno, lo que se necesite se pone en esa memoria, se entrega, se evaluará con un comité externo que tenemos para contratar. Y, en definitiva, hasta agotar los fondos que tiene esta modalidad, pues podríamos conceder proyectos que superen una calidad mínima. Yo os animo a todos y a todas, especialmente, ¿no?, los que he escuchado en las 3 charlas, pues si tenéis vínculos con grupos ya expertos, tanto del INIVICA como que a lo mejor de otros centros sanitarios o de la universidad, animaros a ello. Es más, es que el INIVICA tiene algunas líneas, algunos grupos de la universidad, ¿no?, que tienen líneas pues muy dispares, pueden ser de fabricación, por ejemplo, aditiva, metalúrgica, que quieren empezar en el sector salud y entonces tienen alguna idea, ¿no? O, como decíamos antes, el grupo de matemática médica, pues tiene un desarrollo de algoritmos matemáticos y eso se puede implementar en salud para
determinar ciertas tendencias o ver cómo se puede abordar un tratamiento de una manera distinta. Entonces, bueno, cualquier duda que tengáis, ya sabéis que están las gestoras de proyectos, estamos nosotros a vuestra total disposición. Se lo pasaremos también a Ceferino para que sea también el contacto local, en este caso, en este área, para cualquier duda que tengáis de esta modalidad. Y, bueno, animaros, ya te digo, a aprovechar esos fondos que se generan en la provincia para que son menos competitivos, ¿no? que ya escribir un proyecto de gran envergadura a nivel regional o nacional, para empezar si de verdad tenéis curiosidad. Y nada, muchísimas gracias y cualquier cosa ya sabéis dónde encontrarnos. Bien, entonces vamos a dar paso a la clausura de la jornada. Bien, solo comentaros, agradeceros aquí vuestra presencia. Ya habéis visto los 3 ejemplos que nos han puesto. Yo creo que son ejemplos prácticos. Animaros a todos a que participéis, que os animéis en la investigación. Tenemos los recursos que sois vosotros, los profesionales, que digamos la materia gris. Tenemos la ayuda del INIVICA, tenemos también la colaboración de la universidad. Lo tenemos todo para no tener que irnos fuera a buscar otra financiación o otros grupos para empezar a investigar. Me decía José Luis Guijarro, gerente de Puerto Real, que bueno, que tenemos grandes profesionales y que yo creo que podemos hacer grandes cosas, y sobre todo con vuestra ayuda. De modo que Manuel, te cedo la palabra para que clausuren la jornada. Y muchas gracias a todos y a los que nos están escuchando en streaming también. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sí, yo solo subrayar que sería necesaria una nueva jornada centrada en los recursos de contratación de personal investigador disponibles. Es decir, hablar un día sobre lo que es un contrato Juan de la Cierva, lo que es un contrato Miguel Cervé, lo que es un contrato Ramón y Cajal, lo que es una intensificación, lo que es un contrato Río Ortega. Es decir, hay muchas posibilidades. Y efectivamente lo que ustedes dicen es verdad. Si no se realizan contratos de investigación, es muy difícil generar un grupo competitivo en investigación. O al menos lleva no solo una labor adicional importante, sino un largo periodo de tiempo. Sin embargo, si se cuentan con todos estos recursos, estancias fuera, intensificaciones, contratos de investigadores, etcétera, sí que se puede crear y generar un grupo competitivo en el contexto de la atención clínica para facilitar el desarrollo de todos estos programas que aquí se ha comentado, tanto de investigación como de innovación. Por lo tanto, esa dimensión yo creo que es importante que también la tratemos en una futura jornada y que ojalá tenga la acogida que ha tenido esta, que esta también tenía un sentido muy práctico, ¿no? De cómo el INIVICA puede ayudar a generar proyectos y a generar investigación clínica, que es lo que ha presentado Lourdes y Laura, cómo el INIVICA, a través de sus recursos propios, que es el plan propio, que es lo que ha presentado Julio, puede ayudar a la investigación y a las iniciativas de los investigadores, y ejemplos prácticos, ¿no? Que son fundamentales, como compañeros y compañeras que trabajan igual que lo hacemos los demás en la práctica clínica, pues generan ideas y cómo las llevan a cabo, con muy escasos recursos, ¿no? Y con mucha imaginación. Pero la imaginación también es importantísimo, incluso cierto grado de temeridad es muy importante en la investigación y en la innovación. Así que por mi parte, pues daros las gracias, emplazaros a estas nuevas convocatorias y dar por clausurada junto con don Jesús esta jornada. Muchísimas gracias.